Vamos a escuchar a Julio Díaz, el rector de la Universidad de la Facultad de Teología de las Iglesias Bautistas de Madrid. Llevo 3 años persiguiéndole para que venga a predicar, no creáis, pero ya lo hemos conseguido. Así es que, Julio, por favor, ven y comparte la palabra que el Señor ha puesto para nosotros hoy en tu corazón. Buenas tardes, es para mí un gozo y un privilegio ocupar este atril en esta tarde, en esta celebración del Día de la Reforma que nos convoca en esta hermosa iglesia para recordar lo que ocurrió en el pasado, pero también para proyectarnos hacia lo que tenemos por delante, porque en definitiva la Reforma fue un nuevo impulso espiritual que sacudió Europa y, como bien se ha dicho, el mundo entero. Es cierto que para el pueblo evangélico protestante la fecha del 31 de octubre de 1517 es muy significativa, porque es la fecha, como bien Mariano ha mencionado, que se considera el inicio, formalmente hablando, de la Reforma protestante. Pero no habría un 31 de octubre de 1517 sin lo que pasó 4 años antes. Y permitidme una pincelada histórica que se suma a la que ya Mariano ha explicado también. Martín Lutero era profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de Wittenberg, en la Sajonia Central, una universidad fundada por el príncipe elector Federico III de Sajonia, uno de sus profesores más apreciados. Así que como profesor de Sagrada Escritura tenía la tarea tan importante de enseñar a sus alumnos acerca de la Biblia, un privilegio solamente reservado para unos pocos. La Biblia no estaba al alcance del pueblo, solamente estaba al alcance de aquellos que deberían dirigir al pueblo desde la práctica religiosa. Así que entre los meses de abril y mayo de 1513, Martín Lutero estaba preparando sus lecciones sobre los Salmos. Eran las lecciones que iba a dar a partir del verano. Así que, conforme a su costumbre, comenzó a leer el libro de los Salmos. Él hacía una primera lectura, hacía sus anotaciones y después estudiaba capítulo por capítulo de una manera mucho más certera, más cercana, más profunda. Es así cuando, leyendo los Salmos, llegó al Salmo 31, versículo 1, y leyó así: En ti, oh Señor, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Y pensó: ¿líbrame en tu justicia? No, la Biblia no nos habla de justicia, nos habla del juicio de Dios, nos habla de la ira de Dios. Él había recibido la educación escolástica propia de la época, por lo tanto, él no conocía un Dios de justicia, conocía un Dios de juicio. Pero esta breve frase llamó su atención y decidió buscar otras palabras en la Biblia que hablasen de la justicia de Dios. En esa época no había concordancia, así que tenía que ir avanzando a través de los libros de la Biblia hasta que llegó a la epístola a los Romanos, capítulo 1, y leyó así en los versículos 16 y 17: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y estas palabras penetraron profundamente su corazón, sus pensamientos. Así que en las semanas siguientes decidió seguir profundizando en su estudio acerca de la justicia de Dios. Y después de un tiempo, allá por el otoño de 1515, Martín Lutero hizo algo que era necesario para que tuviese lugar esa reforma protestante. Tuvo una experiencia personal de conversión a Jesucristo. Se confesó ante el Señor como pecador y se acogió a los méritos de Jesucristo en la cruz. Y entendió que él no podía ser liberado de la condenación y del apartamiento de la gloria de Dios por sí mismo, sino que tenía que ser por medio de los méritos de Jesucristo. Así que la reforma protestante comenzó con una conversión a Cristo. Y el año siguiente comenzó a predicar en contra de la venta de indulgencias, hasta que ese 31 de octubre de 1517 dio un paso más y publicó sus 95 tesis, como bien se ha dicho, para provocar un debate teológico, y lo que realmente provocó fue una revolución espiritual. No me avergüenzo del Evangelio. Martín Lutero comenzó a pensar por qué Pablo, el apóstol Pablo, había dicho estas palabras. ¿Acaso el apóstol Pablo se iba a avergonzar de Jesucristo? Así que quiso indagar en las razones por las que Pablo había llegado a esa convicción y a esa afirmación, que finalmente hizo suya. Así que leyó en la epístola a los Romanos las 3 razones por las que el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Y él mismo se propuso no avergonzarse del Evangelio. Y todos los que estamos aquí, que nos sentimos herederos de esa reforma espiritual que comenzó con Martín Lutero, incluso antes que él con los precursores de la reforma, también podemos decir con él, no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué? Lutero descubrió en la epístola a los Romanos que el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque es la buena noticia acerca de Jesucristo. Y leyó así en Romanos capítulo 5, versículos 8 y 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El Evangelio es la buena noticia acerca de Jesucristo, crucificado por nuestros pecados, como escribirá el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 5, crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Martín Lutero descubrió en su estudio de la Biblia que la justificación por la sola fe en Jesucristo como don de Dios fue posible porque Jesús murió y resucitó. Así que el apóstol Pablo en Romanos 4:25 escribió: Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, si Jesús hubiera muerto solamente en la cruz y no hubiera así resucitado de entre los muertos, ni la Reforma, ni nosotros, ni todo lo que ocurrió a través de los siglos hubiera sido una realidad. Por eso el apóstol Pablo puede declarar que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe, nuestra fe. Pero Jesucristo fue crucificado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, Martín Lutero encontró ahí la primera de las claves. No me avergüenzo del Evangelio, porque me habla de Jesucristo muerto y resucitado para mi salvación. Pero por otra parte, había otro motivo por el cual el apóstol Pablo
no estaba dispuesto a avergonzarse de Cristo. Si leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, leemos así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y aquí tenemos la declaración: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el apóstol Pablo pensó hace 2000 años: ¿cómo voy a avergonzarme de Cristo? Si siendo yo como era, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hace 506 años Martín Lutero pensó: ¿cómo voy a avergonzarme de Cristo? Si siendo yo quien soy, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el apóstol Pablo no podía evitar pensar en otros que efectivamente sí se avergonzaron de Cristo. Y en sus epístolas menciona algunos nombres, personas con las que sus caminos se cruzaron. Los recuerda, pero él dice: no me voy a avergonzar de Cristo, porque me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo también nos dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo, judío de judíos, fariseo, maestro de la ley, descubrió que no podía ser salvo por el cumplimiento de las obras de la ley. Así que cuando escribió la epístola a los Romanos en el capítulo 3, versículo 20, dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Para llegar a esta convicción se produjo todo un peregrinaje espiritual. Pero así como el apóstol Pablo cayó rendido ante Cristo, también Martín Lutero pasó por la misma experiencia y tuvo que descubrir en su relación con Dios que él no podía ser salvo de sus pecados, algo que anhelaba tan profundamente, mediante el cumplimiento de leyes, normas y mandamientos, sino que la salvación era un don de Dios, un regalo de la gracia de Dios que se obtiene mediante la fe y sola fe en Jesucristo. Por eso en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo proclama que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios, para que nadie se gloríe. Don de Dios, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque cuando el Evangelio, que es Jesucristo, es proclamado, algo ocurre. Cuando el Evangelio se proclama, algo ocurre, porque el Evangelio es la buena noticia acerca de Jesucristo. Y lo que ocurre es el poder de Dios obrando para salvación. Cuando Cristo es proclamado, el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Y es solo el mensaje del Evangelio el que puede apelar a nuestras conciencias y corazones. No son los discursos filosóficos, es el Evangelio donde el Espíritu Santo puede contristarnos y convencernos de que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el apóstol Pablo que ese Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a los que están lejos y a los que están cerca, aquellos que se sienten tan miserables y tan indignos delante de Dios que piensan que Dios no puede amarles a ellos, y aquellos que sin embargo sí se creen tan cerca de Dios porque sus buenas obras o sus méritos o sus tradiciones les convierten en personas especiales. Para unos y para otros es el Evangelio, para los lejanos y para los cercanos, y nada mejor para expresar esto que la parábola de Jesús acerca del fariseo y el publicano que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, 9 al 14, recordando cómo dos hombres entraron al templo. Uno era fariseo y otro era publicano. Uno era uno de los doctores de la ley y otro era un miserable recaudador de impuestos. No porque fuese recaudador, sino porque servía al Imperio Romano.
Así que ambas personas entraron al templo para adorar a Dios. Y uno delante del altar le decía a Dios cuán bueno era. Señor, tú sabes todo lo que he hecho por ti. ¿Quién soy? Toda mi genealogía, toda mi trayectoria. Mientras aquel pobre publicano, en un rincón donde nadie le vendía, nadie le veía, solamente podía decir: Señor, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? Que de aquellos dos, solo uno salió justificado del templo, y ese uno fue el publicano. Así que el Evangelio es para todos nosotros, cualesquiera que sea nuestra condición. Cuán perdidos o cuán miserables nos sintamos, el amor de Dios nos alcanza. Como alcanzó al apóstol Pablo, como alcanzó a Martín Lutero, como ha alcanzado a generaciones de personas a través de los siglos. Pero aquí es donde el apóstol Pablo, y ahí lo descubrió Martín Lutero, nos habla de la fe para todo aquel que cree. La fe que el autor de Hebreos describe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe que Martín Lutero describió como la confianza viva y osada en la gracia de Dios. Confianza viva y osada en la gracia de Dios. Pero para alguien como el apóstol Pablo, criado en la tradición judía, él sabía que la fe significaba tomar la palabra a Dios. Tomarle la palabra a Dios. Y para todo judío enseñado en la ley, no había mejor ejemplo de esto que lo que ocurrió con Abraham, el padre de los creyentes. Aquel hombre ya de edad tan avanzada, aquel hombre a quien Dios había hecho una promesa, que de su descendencia levantaría un pueblo tan innumerable que no se podría contar. Pero el tiempo había pasado y Abraham ya era viejo, su esposa era estéril. Y cuando pensaba que la promesa de Dios ya no se cumpliría, una noche Dios llama a Abraham y dice: Abraham, ven, contempla el firmamento, mira las estrellas. ¿Puedes contarlas? Imposible, ¿verdad? Pues así será tu descendencia, innumerable como las estrellas en el firmamento. ¿Y cuál fue la reacción de Abraham? Creyó la palabra de Dios, le tomó la palabra a Dios y le fue contado por justicia. Porque Abraham no fue justificado por sus obras, fue justificado por creer la promesa de Dios. Esa es la fe, esa es la confianza viva y osada en la gracia de Dios. Esa es la confianza en las promesas de Dios. Que el que es, el que era y el que será, tiene un sí y un amén. Y lo que Él dice, lo hace. Y finalmente, el apóstol Pablo expresa la tercera razón por la que no se puede avergonzar del Evangelio. Porque el Evangelio revela la justicia de Dios. Eso que Martín Lutero descubrió en el Salmo 31, versículo 1. Eso de que el Señor me puede librar en su justicia, no en juicio, no en ira, no en venganza, no en condenación, en justicia. Porque justicia, en el lenguaje bíblico, significa enderezar lo que está torcido. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Ha tomado nuestras vidas rotas, echadas a perder, y las ha enderezado. Esa es la justificación. Y la buena obra que el Señor comenzó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso el Evangelio nos habla de la justicia de Dios. Dios dispuesto a enderezar nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en los méritos de Jesucristo. Porque Dios puede hacer esto por fe y para fe. Porque la fe no es un medio, no es solamente un acto puntual en nuestra vida. No es decir, Señor, creo en ti, que eso es necesario, como lo hizo Lutero, como lo hizo Pablo, sino que es
por fe y para fe, porque por fe andamos y no por vista. Y aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento que viene del encuentro personal con Él, somos invitados a vivir para fe, vidas de fe. Y vivir la fe significa pasar de muerte a vida. Confiar en Jesucristo significa pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la desesperanza a la esperanza. Esto no quiere decir que la vida cristiana sea un camino de rosas. Si alguien piensa que seguir a Cristo va a ser tarea fácil, recordemos lo que el Señor decía a los que le seguían. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el Hijo del Hombre no tiene siquiera dónde recostar su cabeza. Pero es para vida. Es lo que el apóstol Pablo descubrió en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, lo que cita en Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Y nosotros por la fe sabemos que viviremos. Porque el Señor nos ha dado no solamente la vida presente, sino la vida venidera. Porque todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y cuando Martín Lutero pensó en estas palabras y meditó en ellas y preparó mensajes acerca de estas, hizo suyo ese lema de Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. Y hoy nosotros, el pueblo evangélico o protestante de Madrid, uniendo nuestras voces a todo el pueblo de Dios en todo el mundo, decimos: no nos avergonzamos del Evangelio. Ese es el motivo por el cual celebramos el Día de la Reforma. No solo porque Martín Lutero hizo un acto valiente, sino que con ese acto proclamó un mensaje que es eterno: el justo por la fe vivirá. Amén. Que Dios os bendiga y nos bendiga a todos. La Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España celebró hace poco tiempo, este año, su centenario. Entonces, ha sido algo a nivel nacional, pero en Madrid también llevan muchísimos años y consideramos que era el momento también de darles esta medalla. Así es que el Consejo Evangélico de Madrid, en su asamblea ordinaria celebrada el 14 de marzo del 2023, acordó por unanimidad conceder la medalla de honor a la Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista en reconocimiento a la labor desarrollada en nuestra comunidad a lo largo de los años y al servicio del pueblo evangélico y de la comunidad en general, dado en Madrid 31 de octubre de 2023. Así es que venid los que tengáis previsto para recibir la medalla. Bueno, pues hacemos entrega de esta medalla con todo nuestro cariño también por toda vuestra labor. Perdonadme que lo traiga por escrito, pero así nos ajustamos a las palabras. La verdad es que es un gran honor poder estar aquí en esta tarde y poder compartir estos momentos con todos vosotros. Que en la actualidad la Facultad de Teología de la UEB tenga programas de grado y máster en teología acreditados, programas de estudios propios, tanto en modalidad presencial como a distancia, centros de estudios territoriales aquí en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía y en Canarias. Es fruto de la visión y del compromiso de miles de personas que han luchado directa e indirectamente por capacitar a los hombres y mujeres que Dios ha llamado. La Alianza Bautista Mundial, la Federación Bautista Europea y otras tantas convenciones bautistas, especialmente de Estados Unidos y de Suecia, nuestra propia Unión de Iglesias Bautistas de España. Gracias a Dios por todos ellos, porque si no, nunca se habría cumplido que hoy estuviéramos aquí, ¿verdad? Desde la fundación
el 1 de noviembre de 1922 como Instituto Teológico Bautista Español en Barcelona. El ánimo de continuar adelante a pesar de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, y retomar la actividad en 1948 como Seminario Teológico Bautista Español, con el ánimo de elevar el nivel cultural y teológico de los pastores. El traslado a Madrid para el curso 71-72 y la inauguración de las actuales instalaciones en Alcobendas en el año 76. Aceptar a estudiantes de todas las denominaciones a partir de 1997, ya como Seminario Teológico Hueve, o obtener junto al resto de facultades, ¿verdad?, la acreditación en 2011 del reconocimiento civil a los títulos de teología, ya como Facultad de Teología Hueve. Todos estos son hitos que podemos mencionar, entre otros, en nuestra historia, que marcan el recorrido de la institución, pero que sobre todo, y mucho más, son muestras de la fidelidad y de la misericordia de Dios para con el pueblo en España. Aunque nuestro mayor galardón y servicio, creo que todos lo recibiremos en otro lugar y otro momento, ¿verdad?, más adelante, pero el Consejo Evangélico de Madrid, que haya decidido entregar y reconocer la trayectoria de la Facultad de Teología Hueve por cumplir esos 100 años de existencia, es algo de lo que todos los que estamos aquí podemos alegrarnos, porque reconocer esta tarea junto con la de las otras facultades es, en estos tiempos de pospandemia, que algunos estudiosos han catalogado y definido como sociedad del suicidio intelectual o la sociedad del sentimiento, es reconocer que los siervos de Dios debemos ser referentes espirituales comprometidos con la responsabilidad de que nuestra fe y práctica, como Julio ha compartido, esté firmemente arraigada en la palabra de Dios, en continua dependencia y relación con el Espíritu Santo, convencidos de la pertinencia del mensaje transformador del Evangelio para cada persona, familia e iglesia, regando nuestras ciudades y nuestra sociedad con el incomparable amor de Dios. Deseamos que la Facultad de Teología Hueve siga bendiciendo y enriqueciendo de esa manera a Madrid y también desde Madrid a toda España. En nombre del Consejo Ejecutivo de la Facultad y también de la Junta Directiva de la Hueve, muchas gracias y que el Señor nos ayude. Muchas gracias.